La mañana del 10 de marzo de 2019, apenas minutos después del despegue desde Addis Abeba, Etiopía, un avión de pasajeros se convirtió en una pesadilla. El vuelo 302 de Ethiopian Airlines, un Boeing 737 MAX, se precipitó al vacío en un instante, y con él, 157 vidas se perdieron. Pero la verdadera historia no es solo lo que pasó, sino lo que se escondía detrás de un fallo que ya había golpeado antes, revelando un secreto mortal en el corazón de una máquina moderna. Esta es la historia del vuelo 302 de Ethiopian Airlines. 10 de marzo de 2019. Aeropuerto Internacional Bole, Addis Abeba. Un Boeing 737 MAX 8 de la compañía Ethiopian Airlines, con matrícula ETAVJ, se encontraba en la puerta de embarque, realizando los preparativos para un vuelo de aproximadamente 3 horas y 20 minutos con destino a Nairobi, Kenia. A bordo embarcaban 149 pasajeros, de diversas nacionalidades, junto a 8 tripulantes, 2 pilotos, 5 tripulantes de cabina y un oficial de seguridad en vuelo. El avión era un Boeing 737 MAX 8, un modelo de última generación, entregado a Ethiopian Airlines el 15 de noviembre de 2018. Con solo 4 meses de antigüedad en servicio, acumulaba 1.330 horas de vuelo y 382 ciclos. El avión estaba propulsado por 2 motores turbofan LEAP 1B fabricados por CFM International. En la cabina de mando se encontraba el capitán Jared Getachew, de 29 años de edad. Había volado con la aerolínea durante casi 9 años y había registrado un total de 8.122 horas de vuelo, incluidas 4.017 horas en el Boeing 737. Había sido capitán del Boeing 737-800 desde octubre de 2017 y volaba el Boeing 737 MAX desde julio de 2018. Hasta este momento, era el capitán más joven de la aerolínea. El primer oficial era Ahmed Nur Mohamed, de 25 años, un recién graduado de la Academia de la Aerolínea, con 361 horas de vuelo registradas, incluidas 207 en el Boeing 737. Sin saberlo, se disponían a enfrentar una batalla por el control del avión. Una vez completados los preparativos y las revisiones finales, la aeronave se dirigió hacia la pista 7R. Habían configurado el avión con los flaps extendidos a 5 grados. Los flaps son las superficies en el borde trasero del ala que aumentan la sustentación y la resistencia al aire en despegues y aterrizajes. Activaron además los sistemas de navegación lateral, LNAV, y vertical, VNAV, que son los modos del piloto automático que guían al avión en su ruta y altitud programadas, así como el acelerador automático, un sistema que gestiona la potencia del motor para mantener la velocidad deseada. A las 8:37:17 de la mañana, el primer oficial comunicó a la torre que estaban listos para la partida. Segundos después, la torre de control emitió la autorización. Ethiopian 302, autorizado para el despegue. Un instante después, la imponente aeronave comenzó su carrera por la pista. A las 8:38 de la mañana, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines despegó del Aeropuerto Internacional Bole de Addis Abeba, con destino a Nairobi, Kenia. El despegue inicial fue normal, con valores correctos en los sensores de ángulo de ataque, AOA, del lado izquierdo y derecho. Estos sensores, llamados paletas AOA, miden el ángulo entre el ala del avión y el aire que lo golpea, una información vital para saber si el avión tiene suficiente sustentación. Los motores funcionaban a un 94% de su potencia, y todo parecía ir según lo planeado en un vuelo que, para la mayoría a bordo, sería rutinario. Pero la normalidad se desvaneció un segundo después de que el avión se elevara. A las 8:38:44, los valores del sensor de AOA izquierdo comenzaron a ser erróneos y la palanca de mando izquierda se activó. Este sistema, conocido como stick shaker, está diseñado para vibrar violentamente el mando del piloto, alertando de una inminente pérdida de sustentación o entrada en pérdida, una situación crítica que exige una reacción inmediata. Lo alarmante era que este stick shaker no se detuvo en ningún momento. Casi al mismo tiempo, las lecturas de velocidad y altitud del sistema de datos aéreos izquierdo empezaron a desviarse significativamente de las del lado derecho. En la pantalla principal de vuelo del capitán, la velocidad indicada cayó bruscamente,
y una banda roja y negra de velocidad mínima se extendió por la pantalla, un aviso visual de peligro que el avión estaba recibiendo en base a datos erróneos. Las indicaciones de altitud en el lado izquierdo también mostraron valores más bajos que los del lado derecho. El capitán Jared Getachew intentó reaccionar reduciendo el cabeceo del avión, una respuesta esperada ante un stick shaker activo. Sin embargo, a pesar de sus acciones, la advertencia persistía, y la cercanía al terreno probablemente le llevó a no bajar el morro más allá de los 7 u 8 grados sobre el horizonte. Lo que los pilotos del vuelo 302 aún no sabían era que estaban inmersos en una batalla contra un enemigo invisible. Un sistema, ideado para la seguridad, se había convertido en una amenaza mortal. Este sistema, conocido como MCAS, Sistema de Aumento de Características de Maniobra, había sido diseñado para ayudar al avión a volar mejor. Pero tenía un punto ciego fatal. Se apoyaba en la información de un solo sensor de ángulo de ataque, que mide si el morro del avión está demasiado levantado. Si ese sensor enviaba datos erróneos, el MCAS, de forma automática, bajaba el morro del avión una y otra vez, sin que los pilotos pudieran detenerlo. Exactamente eso es lo que había ocurrido en el accidente de Lion Air, y ahora el vuelo 302 se enfrentaba al mismo terrorífico bucle. Los pilotos, atrapados en la cabina, luchaban contra una fuerza que ni entendían del todo ni podían controlar. En medio de este torbellino de avisos, el sistema MCAS, que se suponía que hacía el avión más seguro, entró en acción de forma inesperada. Utilizando los datos defectuosos del sensor de ángulo de ataque, comenzó a inclinar el morro del avión bruscamente hacia abajo. Era una fuerza invisible que trabajaba en contra de los pilotos, una pesadilla mecánica. El capitán Jared Getachew, enfrentándose a esta situación caótica y a la constante vibración en su mando, intentó desesperadamente activar el piloto automático hasta 3 veces, buscando que la automatización tomara el control y les diera un respiro en esa lucha manual. La cabina se inundó con un terrible coro de advertencias automáticas. Diferentes alarmas sonaron al unísono, llenando el espacio con una cacofonía ensordecedora, una señal inconfundible de que la crisis se profundizaba rápidamente. Los sonidos de la propia aeronave se mezclaban con los avisos de los sistemas, creando un ambiente abrumador. Era una contradicción aterradora. Por un lado, el avión les pedía levantar el morro por seguridad, por otro, un sistema interno lo empujaba hacia abajo. La voz del capitán, tensa y cargada de urgencia, rompió el silencio atronador. Tenemos un problema de control de vuelo. La confusión era palpable. Los instrumentos en su lado de la cabina mostraban una velocidad peligrosamente baja y una altitud incorrecta, haciendo aún más difícil para la tripulación entender qué estaba sucediendo realmente y cómo reaccionar. En medio de esta avalancha de fallos y alertas, los pilotos se encontraban solos, luchando contra una aeronave que parecía haber cobrado vida propia. La tranquila rutina en la cabina del vuelo 302 se hizo añicos en un instante. El despegue, iniciado a las 8:38 de la mañana, se había transformado en un descenso al infierno. La cabina, que un instante antes estaba en calma y bajo control, ahora se había convertido en un campo de batalla sensorial. Las alarmas auditivas se mezclaban con las luces parpadeantes y las vibraciones constantes del stick shaker. En las pantallas, la información fundamental se volvía caótica y contradictoria. Para el capitán Jared Getachew y el primer oficial Ahmed Nur Mohamed, la situación era una auténtica pesadilla. En la pantalla de vuelo principal del lado izquierdo, el indicador de velocidad aérea oscilaba entre 275 nudos y 60 nudos, 510 y 60 km por hora, una lectura obviamente errónea, mientras que en el lado derecho, los valores eran correctos. Esta disparidad generó una confusión paralizante. ¿Qué velocidad era la real? Los datos de la altitud y la velocidad del avión, que son esenciales para volar, dejaron de ser fiables. A pesar de que el avión estaba acelerando y ganando altitud, el stick shaker no dejaba de vibrar, insistiendo en que el avión estaba a punto de perder sustentación. El manual de la aerolínea sugería usar el piloto automático en situaciones no normales para reducir la carga de trabajo, pero el avión lo rechazaba constantemente. Las barras del director de vuelo que indican la trayectoria óptima desaparecían y reaparecían,
añadiendo más incertidumbre a una situación ya de por sí incomprensible. A 400 pies, unos 122 metros de altitud y con el stick shaker aún activo, el capitán pronunció una frase cargada de impotencia. ¿Qué está pasando? Poco después, a pesar de los esfuerzos del capitán por mantener la trayectoria, el sistema MCAS, basándose en los datos erróneos de un solo sensor, comenzó a empujar el morro del avión violentamente hacia abajo. La cabina se llenó con los sonidos de alerta del sistema de advertencia de proximidad al suelo. Don't sink, pull up, pull up. Era un abrumador coro de advertencias que se contradecían entre sí. El avión les pedía que subieran, mientras una fuerza invisible lo forzaba a descender. La confusión y la sobrecarga sensorial eran absolutas. El capitán Jared Getachew, en medio de la creciente crisis, intentaba desesperadamente mantener una mínima normalidad, un espejismo de control. Pidió a Ahmed Nur que informara al control aéreo. Nos gustaría mantener 14.000 pies. Tenemos un problema de control de vuelo. La solicitud, una medida de emergencia para ganar tiempo y estabilidad lejos del terreno, fue aprobada por el control de tráfico aéreo, y la nueva altitud de 14.000 pies, unos 4.260 metros, se estableció en el panel de control. Sin embargo, el avión se negaba a obedecer. A pesar de sus esfuerzos combinados, el capitán no lograba mantener la trayectoria de vuelo, y en un acto de rendición a la implacable máquina, solicitó regresar al aeropuerto de origen. La cabina se había convertido en un infierno de ruido y contradicciones, con el stick shaker vibrando incesantemente. A las 8:41 minutos 21 segundos, una nueva advertencia se sumó al caos. Se había activado la estridente alarma de exceso de velocidad. La velocidad. Exclamó el capitán, y el primer oficial respondió. Capitán, velocidad. La alarma no dejó de sonar, mientras la velocidad real del avión, la del lado derecho, se disparaba entre los 360 y 375 nudos, entre 667 y 694 km por hora, mucho más allá del límite seguro de velocidad operativa del avión. En medio de esta sobrecarga de información y alarmas contradictorias, los pilotos luchaban por procesar qué advertencia era la real. La desesperación crecía con cada segundo, mientras el capitán, con la voz ahogada por el esfuerzo físico y la frustración, hacía una pregunta crucial a su primer oficial. ¿El compensador es funcional? La respuesta de Ahmed Nur fue desalentadora. No funciona. Debo intentarlo manualmente. El capitán Jared, aferrándose a cualquier esperanza, le pidió que lo intentara. El primer oficial Ahmed Nur lo intentó con todas sus fuerzas, con la intención de equilibrar el avión con los controles manuales de la compensación, que se realizaban a través de una rueda física. Pero a las 8:41 minutos 56 segundos, una exclamación cargada de impotencia resonó. ¡No funciona! La fuerza necesaria para mover manualmente esa rueda era inmensa, entre 42 y 53 libras, aproximadamente 19 a 24 kilos, una resistencia que hacía la tarea prácticamente imposible en esas circunstancias extremas. Para corregir la anomalía de compensación que sufría el avión, habrían necesitado girar esa rueda más de 40 veces. Está bien, quédate conmigo, suplicó el capitán Jared, repitiéndolo una y otra vez con una voz que revelaba la tensión extrema y el inicio del agotamiento físico. La prioridad seguía siendo alcanzar los 14.000 pies, 4.267 metros. A las 8:42:12, con la voz ya teñida de desesperación, el capitán Jared solicitó vectores para regresar al aeropuerto. El primer oficial transmitió la petición al control aéreo. Radar Ethiopian 302. Solicitamos vectores para regresar a casa. Pocos segundos después, el capitán, buscando la raíz de esta pesadilla, preguntó sobre una alerta que había sonado anteriormente. ¿Qué era? ¿La alarma maestra? El primer oficial Ahmed Nur le preguntó de vuelta, quizás para confirmar. ¿Alarma maestra? El capitán le instó a que lo verificase. Tras una breve revisión, el primer oficial confirmó que el origen era la alarma maestra, mientras en ese mismo instante unía las piezas del rompecabezas fatal. Paleta alfa izquierda. Reconociendo el sensor defectuoso que había desatado el caos.
La fuerza que los pilotos ejercían sobre los controles era brutal y continua, con un promedio de 94 libras, 43 kilos de presión constante en la palanca de mando. Esta carga, que fluctuaba entre 80 libras y 110 libras, entre 36 y 50 kilogramos, era considerada alta y hacía difícil encontrar una posición neutra y mantener el vuelo nivelado. Era una batalla de pura fuerza, una lucha de hombres contra una máquina descontrolada. La carga de trabajo era inmensa, una tarea exigente que consumía toda su atención. A las 8:43 minutos 4 segundos, la voz del capitán Jared Getachew, ya marcada por la tensión y el agotamiento, resonó con una pregunta crucial. ¿Deberíamos cabecear juntos? El cabeceo no es suficiente. Esta frase, que sonaba más a una súplica que a una orden, revelaba la desesperación del capitán. La fuerza que el avión ejercía para bajar el morro era tan abrumadora que incluso tirando de su propio mando, no era suficiente para elevar la nariz del avión. Los simuladores usados en la investigación revelarían que, en esos momentos, la columna de control requería un esfuerzo que oscilaba entre 80 y 110 libras, aproximadamente 36 a 50 kilogramos, una carga brutalmente exigente para un solo piloto. El capitán le solicitaba al primer oficial, Ahmed Nur Mohamed, que unieran fuerzas y tirara también de sus propios mandos de control, buscando combinar el esfuerzo físico de ambos para contrarrestar la implacable picada del avión. En medio de esa batalla física, con una última pizca de esperanza, el capitán ordenó: ¡Ponlos arriba! En ese momento crucial, las manos de los pilotos buscaron los interruptores de desconexión del compensador del estabilizador, devolviéndolos a su posición normal. Habían desconectado estos sistemas antes en un intento desesperado por detener el MCAS, pero ahora, tras el infructuoso intento de equilibrar el avión con los controles manuales y el insoportable esfuerzo físico, buscaban cualquier otra forma de aliviar la fuerza que el avión ejercía contra ellos. Era un intento desesperado por reactivar alguna función de compensación automática que pudiera ofrecerles una salida, una última carta en un juego que perdían por segundos. El avión se encontraba a unos 13.800 pies, 4.200 metros de altitud, con una velocidad de 367 nudos, 680 km por hora, y el morro apenas 1 grado por debajo del horizonte. Los pilotos estaban exhaustos, tirando con una fuerza promedio de más de 90 libras, 40 kilos, sobre los mandos de control, en una batalla física agotadora que ya no podían sostener. A pesar de 2 breves intentos del capitán de aplicar compensación eléctrica hacia arriba con los botones del mando, el avión continuó su descenso implacable. 5 segundos después de esos últimos y fútiles intentos de compensación eléctrica hacia arriba, el MCAS se activó por cuarta y última vez. El estabilizador, esa pequeña ala trasera que controla el cabeceo del avión, se movió drásticamente de 2.3 unidades a 1 unidad, forzando el morro del avión aún más hacia abajo, y la aeronave entró en una picada terminal. El capitán Jared Getachew, con gritos desesperados y la voz quebrada por el pánico, repetía: ¡Cabeceo arriba! ¡Cabeceo arriba! En la cabina, se palpaba su extrema dificultad para respirar y el agotamiento físico de ambos pilotos. El avión se precipitaba ahora con el morro a más de 40 grados hacia abajo y una velocidad de descenso vertical aterradora, superando los 33.000 pies por minuto, 10.000 metros por minuto. A las 8:43:36, el sistema de advertencia de proximidad al suelo, el GPWS, resonó con su última y desgarradora alerta. Terrain, terrain, pull up. Terrain, pull up. El grito desesperado del capitán, con sus últimas fuerzas, inundó toda la cabina. Caution, terrain. Terrain, terrain, pull up. Pull up. Terrain, terrain, pull up. A las 8:43:44, 18 segundos después de la cuarta y última activación del MCAS, el vuelo 302 de Ethiopian Airlines impactó contra el terreno a 28 millas náuticas, unos 52 kilómetros al sureste de Addis Abeba, cerca de la ciudad de Ejere. El impacto fue brutal, con una violencia inaudita, creando un cráter de aproximadamente 10 metros de profundidad y 28 metros de ancho. El avión se desintegró en miles de fragmentos,
y las 157 personas a bordo perdieron la vida al instante. No hubo supervivientes. La investigación del vuelo 302 de Ethiopian Airlines reveló una verdad escalofriante. El accidente fue causado por entradas repetitivas e incontroladas del sistema MCAS, debido a un error en un único sensor de ángulo de ataque. Este error llevó al avión a una picada incontrolable de más de 33.000 pies por minuto, 10.000 metros por minuto, sin que la tripulación pudiera recuperarlo. La raíz del problema era el diseño del MCAS, que dependía de un solo sensor AOA, haciéndolo vulnerable a entradas erróneas. Boeing, en su diseño inicial, no había contemplado el potencial de activación no comandada del MCAS, pero asumió que los pilotos lo reconocerían y lo corregirían fácilmente con los controles, el trimado eléctrico manual y el procedimiento existente de compensador incontrolable. Pero la realidad en la cabina del vuelo 302 fue muy diferente, con múltiples alertas y una sobrecarga de información que confundieron a los pilotos y les impidieron responder de manera efectiva. La ausencia de una advertencia clara de AOA Disagree en las pantallas del avión también contribuyó a la confusión, ya que Ethiopian Airlines no había seleccionado esta función opcional. Además, los pilotos no recibieron una formación adecuada sobre el sistema MCAS. Los manuales de vuelo no lo mencionaban, y las actualizaciones de Boeing tras el accidente de Lion Air se centraron solo en procedimientos para un compensador incontrolable, sin explicar la verdadera naturaleza del MCAS. La aerolínea, de hecho, había expresado a Boeing sus dudas y preguntas sobre cómo manejar estas situaciones, pero no obtuvo respuestas claras en su momento, indicando Boeing que estaban relacionadas con una investigación en curso. Se determinó que, si Boeing hubiera respondido estas preguntas críticas, el resultado del accidente podría haber cambiado significativamente. La tragedia del vuelo 302, sumada a la del vuelo de Lion Air, obligó a la industria de la aviación a un examen de conciencia global. Se implementaron importantes cambios. Boeing rediseñó el MCAS para usar la información de ambos sensores AOA, evitando activaciones erróneas y limitando su acción. La formación de los pilotos fue revisada para incluir simulaciones detalladas de fallos del MCAS y situaciones de datos de velocidad inconsistentes, exigiendo ahora sesiones de simulador de vuelo completo, nivel C o D. También se actualizó el software para que la alerta de AOA Disagree aparezca independientemente de si se selecciona la opción de indicador visual de AOA. El legado del vuelo 302 es un doloroso recordatorio de la importancia de la seguridad en cada fase del diseño y operación de una aeronave. La aviación aprendió que la confianza en un solo punto de fallo puede tener consecuencias catastróficas, y que la interacción entre el hombre y la máquina debe ser a prueba de cualquier escenario. Honremos a las 157 víctimas del vuelo 302 de Ethiopian Airlines. Su tragedia impulsó cambios vitales para la seguridad de todos los que volamos.